Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Yo soy Gabriela Irrazábal, profesora de la licenciatura en Trabajo Social, investigadora del CONICET, y en este encuentro vamos a trabajar sobre la temática de aborto y territorio para las prácticas de la carrera del trabajo social. Me gustaría comenzar entonces por compartir una presentación con ustedes para trabajar estos temas. Y bueno, mientras yo voy siguiendo la presentación, también podemos entre todos seguirlo y cualquier cosa van anotando preguntas que me quieran hacer y me las pueden hacer llegar por mail y luego las respondemos, ¿sí? De esta manera, bueno, comenzamos entonces con esta presentación que vamos a trabajar el tema, como ya mencionaba, de aborto y territorio. Un contexto general para tener en cuenta que es muy importante, que la Argentina tiene una diversidad cultural y religiosa interesante. Por lo menos nosotros sabemos, digamos, que las religiones en la Argentina tienen esta distribución. A través de encuestas representativas que se han hecho en el CONICET, podemos saber entonces que, por ejemplo, en el año 2019, un 62,9% de las personas se declaraban católicas. Un 18,9% afirmaba decir no pertenecer a ninguna religión, es decir, sin filiación religiosa, ¿sí? Ya puede ser que sea ateo, agnóstico o directamente que no adscribe a ninguna religión, aunque es creyente. Y también un 15,3% de personas se declararon de la religión evangélica. Luego encontramos otras religiones minoritarias, como pueden ser los testigos de Jehová y los mormones, también otras religiones que alcanzan un 1,3%, donde encontramos religiones africanistas, judíos, musulmanes, bueno, una diversidad cultural interesante para abordar en el territorio también, ¿no? Y bueno, como notamos un tiempo a esta parte, digamos desde el 2008 al 2019, las personas que se declaran católicas van decreciendo en su, digamos, participación, digamos, en sus religiones, y aumentan las opciones de los sin filiación religiosa y de los evangélicos, de los y las evangélicas. Esto para tenerlo en cuenta. ¿Por qué tenemos en cuenta el tema de las religiones cuando trabajamos aborto en territorio? Porque las religiones aparecen muchas veces vinculadas en contextos sanitarios, sobre todo son cuestiones de salud, de alguna manera como estrategias de complementariedad terapéutica, es decir, se asiste al sistema biomédico y también hay complementariedad con otros tipos de medicinas tradicionales o alternativas, y también porque las creencias religiosas son uno de los factores que influye, hemos encontrado, en la percepción que tienen las personas sobre la interrupción del embarazo, sobre el aborto. Entonces, a partir de este contexto es importante que ustedes conozcan cuál es la diversidad cultural y religiosa de los territorios en los que van a tener algún tipo de intervención. También me gustaría precisar un poco más sobre una cuestión de contexto que tiene que ver con la disputa simbólica sobre la persona, o sea, el proceso de hominización, es decir, desde cuándo un individuo de la especie comienza a ser considerado persona, ¿no? A eso, digamos, esta cuestión varía de un contexto histórico a otro, en un momento es de una forma, en otro periodo es de otra, en distintas culturas es diferente. Y en relación al embrión humano también hay distintas conceptualizaciones en distintos periodos históricos. Entonces, por ejemplo, para fines del siglo XVIII, que empiezan a surgir algunas imágenes de los anatomistas de la época, encontrábamos, por ejemplo, que tanto el feto como el embrión estaban graficados o representados como partes de un cuerpo gestante, ¿sí? Ya sea en el útero o como parte de otros órganos del cuerpo, y había una intención de conocer cómo era este proceso de desarrollo embrionario que comenzó en esa época y que luego se afianza con el surgimiento de la embriología en el siglo XIX. Con el surgimiento de la embriología, nosotros lo sabemos por distintos estudios, pero particularmente por el de la antropóloga feminista Lynn Morgan, comenzaron a generarse distintos estudios sobre cómo era el desarrollo embrionario. Entonces se empezó a graficar en estatuillas, en imágenes esquemáticas en los manuales de estudio, digamos, cómo era tanto el desarrollo embrionario como la anatomía de los cuerpos fetales. Sí, entonces empieza a haber un reconocimiento social acerca de estos, digamos, estos individuos, ¿sí?
estas partes del cuerpo, estas vidas fetales, estos cuerpos fetales. Y la noción de persona relacionada con los embriones y los fetos, estas historiadoras y antropólogas lo ubican generalmente cuando empiezan a surgir las nociones de derechos fetales, ¿sí? Si bien el desarrollo científico tiene una importante carga en esta conceptualización, ¿sí? Como habíamos visto a partir de los desarrollos más bien de los anatomistas y luego de la embriología, a partir de fines de la década de 1960 que empiezan a masificarse tanto, claro, las tecnologías que permitían los ultrasonidos, ¿no? Permitían ver qué pasaba con el desarrollo embrionario al interior de los cuerpos gestantes, empieza a haber una noción de persona, de derecho fetal, de sufrimiento fetal, más ampliada en la sociedad en general. Entonces, los movimientos, sobre todo los movimientos que uno puede llamar ahora, que se autodenominan como provida, ¿sí? Y que algunos consideran como conservadorismos religiosos o conservadorismos vinculados a las familias heteropatriarcales, empiezan a surgir en la época a principios del siglo XX, justamente como movimientos anti-eugenistas. ¿Qué quiere decir esto? Que eran movimientos que se imponían o que rechazaban las políticas de Estado eugenistas de la época, como por ejemplo esterilizar a mujeres de minorías étnicas, ¿sí? Entonces, este movimiento Provida, antes de la década del 70, que es una época de desarrollo de este movimiento muy importante, porque fue cuando la Corte Suprema de Estados Unidos de América declara que el aborto es legal, y en ese momento este movimiento toma mucha fuerza, ya existía previamente en los países del norte como un movimiento anti-eugenista. Entonces, estos movimientos que es de la defensa de la vida, desde la concepción, tienen una larga tradición de activismo, ¿sí? Por los derechos de las personas por nacer, como llaman ellos. Entonces, este movimiento, luego algunos de ustedes lo conocerán, a partir de 1984, cuando empiezan a circular por colegios religiosos, sobre todo, un documental que se llamaba El Grito Silencioso. En ese documental se mostraban imágenes de abortos que sensibilizaban a la población y hacían pensar que en ese momento había sufrimiento fetal. En el día de hoy, con los avances, digamos, de la genética y del ADN, esta tradición de considerar a la vida desde la concepción, que es una tradición que está basada en algunas creencias religiosas, también se suma el tema de la genética y de considerar que si hay ADN humano, hay persona humana. Entonces muchas personas con creencias religiosas, sobre todo cristianas y católicas, tienen esas convicciones. Se las van a encontrar en algún espacio de intervención en el territorio seguramente. Se las van a encontrar tanto como usuarios, usuarias del sistema de salud, pero también como aquellas personas que son activistas o militantes en contra de los derechos sexuales y reproductivos que por otra parte van avanzando en nuestro país. ¿En qué sentido? En que el activismo es en contra del ejercicio de estos derechos, porque consideran que estos derechos sexuales y reproductivos atentan contra la vida humana desde la concepción. Entonces, aquí yo les muestro unos grafiquitos de, por ejemplo, cómo hay determinadas imágenes que se van personificando al embrión y al feto como una persona individual, separada de la mujer y la persona gestante en general. Estas narrativas de origen, digamos, de que provenimos de embriones, y se extiende a la cultura de masas a partir de justamente mediados de la década de 1960. Allí hay una producción de una revista que era muy conocida a nivel internacional y que circulaba por muchos países, en donde se mostraban con una técnica en ese momento revolucionaria de fotografía cómo era, previo a que existieran las ecografías 3D, 4D, como existen ahora, mostraban cómo se daba el desarrollo embrionario, o sea, en una gestación, en un embarazo. Y bueno, y a partir de esa imagen, que como ustedes ven aquí ya desaparece el cuerpo gestante, se empieza a graficar al embrión y al feto como un individuo con entidad propia y separada, ¿sí? Y los avances tecnológicos, no solamente, digamos, los ultrasonidos, las ecografías, sino también previamente poder escuchar y distinguir
otro latido de corazón, eso también permitió empezar a separar esta conceptualización del embrión y el feto como parte de un cuerpo gestante a una individualidad diferenciada. El movimiento pro vida tiene muchas cuestiones, digamos, como mucho merchandising, muchos objetos que apoyan estas imágenes y estas creencias, y uno de ellos es digamos, Humberto el no nacido, que es un personaje que va contando, ¿sí? Digamos, las demandas que tiene este feto desde el vientre, desde el cuerpo que lo está gestando, hacia la sociedad. Entonces pide, por ejemplo, eh, mayores impuestos para la salud, pide que no aborten a las mujeres, etc. Como hay demandas políticas que se hacen a través de las caricaturas, a través de las imágenes, por un lado, y también tienen otro tipo de acciones en territorio. También hay una producción socioeconómica del no nacido. ¿En qué sentido? En que hay toda una cuestión de biotecnología alrededor de esta cuestión que hace que también una producción simbólica y un vínculo simbólico con el producto de la gestación que tengan las personas gestantes, ¿verdad? Las imágenes de ecografías, las aplicaciones de celular para seguir el ritmo del corazón durante el embarazo, los ultrasonidos que tienen muchos mensajes cuando una persona gestante se acerca a un centro de salud para hacerse una ecografía, se le habla de una manera, se trabaja de verdad, se le dice mami, papi a las personas, bueno, aquí también hay una serie de caricaturas por ahí de autoras más feministas que relatan esta interacción de las personas gestantes con la tecnología cuando van al médico, a la médica, a hacerse una ecografía. Es decir, esta diseminación de imágenes a través de la biotecnología, muchos autores sostienen que reconfiguran también los debates sobre el aborto y sobre la interrupción voluntaria de un embarazo. Sabrán ustedes también que están muy de moda en este momento las fiestas que hacen las personas que le dicen baby shower, o las que hacen de revelación del género, ¿no? Donde hay incluso muchas famosas que muestran cómo con un color celeste o rosa, ¿no? Cuál es el género del hijo gestado, ¿no? que están gestando. Entonces hay un montón de cuestiones que tienen que ver con diseminación de imágenes que contribuyen también a esta cuestión. Entonces hay una producción no solamente religiosa, o sea, las religiones y las creencias tienen su importancia, pero también hay una producción socioeconómica, ¿no? De cada una de estas cuestiones. Es decir, hay imágenes de la biotecnología, hay interacciones monetarias y económicas al respecto, hay políticas públicas que favorecen, digamos, la gestación, y todas estas cuestiones van haciendo que el feto y el embrión tengan su propia impronta, su propia individualidad. También hay unos no nacidos que no aparecen mucho en el debate y que son los no nacidos productos de muertes perinatales. ¿Qué son las muertes perinatales? Bueno, son aquellas que se producen antes de la semana 22 de gestación, que esas se califican como un aborto, puede ser aborto espontáneo o un aborto legal, o sea, un diagnóstico de interrupción legal de embarazo, cuando por ejemplo hay una malformación o hay alguna cuestión que pone en riesgo a la persona que está gestando. Entonces puede haber un diagnóstico de interrupción legal del embarazo, y en este caso, bueno, eso se la considera aborto. Sino también puede ser la muerte fetal temprana, que sea entre las 22 semanas aproximadamente y menos de 28 semanas, y después las que son más avanzadas e incluso neonatales en los primeros días de vida. Estas cuestiones, digamos, generan bastante controversia en el territorio. ¿Por qué digo generan controversia? Porque al ser, digamos, considerados, los protocolos hospitalarios consideran estos cuerpos fetales como residuos patológicos, ¿sí? En muchos casos. Entonces, a las personas que están atravesando un embarazo y les sucede por X circunstancia o deben interrumpir el embarazo en las primeras semanas de la gestación, o en embarazos avanzados se interrumpen espontáneamente o hay interrupción voluntaria, son considerados residuos patológicos, ¿sí? En muchos casos. Entonces,
Estos protocolos, los que vemos, quienes hemos atravesado algunas maternidades, es que muchas familias, digamos, personas que están gestando y sus parejas, eh, tienen que ir a buscar estos cuerpos, que para ellos son cuerpos de bebés muertos, a la basura, ¿sí? Porque son considerados residuos patológicos. Entonces, estas cuestiones también aparecen en el territorio. Hay algunos embriones que son producto de mucho debate público, debate social, se pide protección, ¿no? Se los considera persona, y hay otros fetos y embriones que en otras circunstancias van directamente a un residuo patológico. Entonces, estas cuestiones generan mucho estrés a las personas que atraviesan esta situación. Hay escaso acompañamiento para las pérdidas perinatales. Las personas que están gestando y atraviesan las pérdidas perinatales, muchas, si son avanzadas, tienen que hacer un parto, entonces van a atravesar un puerperio y todas las cuestiones que significan. Y entonces, estos no nacidos, digamos, producto de interrupciones de embarazo por cuestiones diversas, también generan cuestiones que hay que atender en el territorio. Es decir, qué pasa con estas personas, cómo lo atraviesan. Hay, digamos, asociaciones de pacientes internacionales, como estas que yo muestro aquí en las fotografías, que tienen toda una cuestión de recuperar estas imágenes, de recuperar los cuerpos, de tomar una fotografía y hacer el registro de esta cuestión y de no invisibilizar el duelo de estas personas, ¿sí? Porque puede suceder que en el caso de que haya que interrumpir un embarazo porque es incompatible con la vida, la gestación, las personas directamente no puedan atravesar su duelo, que es un duelo que es simbólico, por supuesto, y también material. Entonces, muchas asociaciones de pacientes están trabajando para hacer este tipo de actividades y de intervenciones donde las personas puedan desarrollar algún tipo de ceremonia de despedida o un ritual de despedida. En Europa y en Estados Unidos los protocolos hospitalarios se están adaptando para que las muertes perinatales, o sea, los no nacidos, productos de estas muertes de pérdidas perinatales, puedan tener las familias que atraviesan estas circunstancias algún tipo de ritual de despedida, como por ejemplo anotarle el nombre en un cuaderno del hospital, porque si no, generalmente les dan un certificado de disfunción de muerte fetal que ni siquiera tiene nombre, y aquí en Argentina hay una ley que la impulsaban legisladores nacionales del Frente de Todos, que justamente era una ley para poner nombre a los fetos y a los embriones producto de pérdidas perinatales. Entonces, en relación al aborto en el territorio tenemos distintas circunstancias. Tenemos las interrupciones voluntarias del embarazo, que ahora con la ley de IVE van a suceder. Tenemos estas interrupciones de embarazo que se producen por diversas circunstancias. Yo no le digo espontáneas porque muchas veces tienen que ver con, la mayoría se pueden prevenir, digamos, tienen que ver con controles de salud que no se hicieron, con seguimientos que no se pudieron hacer en esas gestaciones. Entonces la verdad que de espontáneas tienen poco, pero que suceden. Y también hay algunas que suceden por causas genéticas, que esas, bueno, son de otro tipo, ¿no? Pero la mayoría de las interrupciones de los embarazos, por lo menos en nuestro país, sostiene el Ministerio de Salud, se pueden prevenir. Entonces, en este caso, bueno, son distintos tipos de intervenciones que van a encontrar en la práctica. Con respecto a las religiones, entonces, si la ciencia nos muestra que venimos de embriones, nos ponen imágenes todo el tiempo, que nuestra narrativa de origen es que el desarrollo embrionario es como los seres humanos evolucionamos y nos desarrollamos, entonces también Jesús tiene que haber sido un embrión. Esto es una creencia que es de los últimos años, porque antes, o sea, cuando no se conocían estos avances científicos, las religiones no podían imaginar tampoco este tipo de desarrollos. Entonces empiezan a aparecer en el activismo religioso algunas imágenes que nos dicen este tipo de mensajes, ¿no? Si Jesús fue un embrión, vos también, quiero vivir, Jesús también fue un feto. Empieza a haber imágenes de fetos crucificados o de fetos angelitos, embriones angelitos. Esta creencia para las personas que son muy religiosas van a estar. Entonces, cuando ustedes van a tener que intervenir en alguna de estas circunstancias, también tienen que tener esta herramienta de
conocer cuáles son las creencias, ¿no? Y entonces ver cómo el activismo religioso interviene, ¿sí? Ya sea para, de alguna manera, militando contra los derechos sexuales y reproductivos, pero también arraigados en estas creencias, ¿sí? O sea, están convencidos de que con cada una de sus acciones están, digamos, salvando a una persona. Entonces también lo hacen por ese motivo. Hay algunas cuestiones que también pueden tener en cuenta, que cuando ustedes estén trabajando en territorio con cuestiones de aborto, en el sistema sanitario sobre todo, ustedes pueden recurrir y consultar a los comités de bioética. Si tienen alguna duda sobre un caso, si no saben cómo actuar, pueden consultar. Entonces, la bioética es una disciplina que justamente reflexiona sobre estas cuestiones, ¿no? Del inicio, del fin y de la reproducción de la vida, ¿no? Y también, bueno, de la investigación científica con seres humanos y otros temas. Pero en el caso de aborto, si bien ahora la ley es clara, va a haber algunas cuestiones que no se van a poder resolver porque se sanciona una ley, porque ustedes saben que las dinámicas a veces en el territorio, bueno, llevan su tiempo y son procesos complejos. Entonces, cuando ustedes tengan alguna duda, alguna cuestión, bueno, pueden recurrir en el caso que estén trabajando, digo yo, en un espacio sociosanitario, pueden recurrir a los comités de bioética, a los bioeticistas, que generalmente son quienes ayudan a dirimir cualquier dilema ético que pueda surgir en una intervención. Entonces, en este caso, bueno, pueden trabajar con eso. Y es una disciplina que también surge en 1930 y que se establece durante varios años, y con la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, ya podemos decir que es una disciplina consolidada a nivel internacional. Entonces, pueden, digamos, recurrir también a estas cuestiones. Tiene algunas temáticas, pero bien, eh, pueden recurrir a ellas. Y otra cuestión que también deben tener en cuenta es la gestión de la diversidad religiosa en instituciones. Yo pongo el ejemplo de los hospitales. ¿Por qué pongo el ejemplo de los hospitales? Pero seguramente pasa en otros tipos de instituciones. En los hospitales públicos, y nosotros encontramos capillas, imágenes de la Virgen, también encontramos digamos, en sanatorios privados, que son directamente sanatorios religiosos o que no son religiosos, pero que también tienen una impronta muy religiosa. Generalmente en los sanatorios y en los hospitales, digamos, toda la imagen, las imágenes y los lugares de culto pertenecen a la religión católica. Y también los capellanes son de la religión católica, porque los capellanes los sostiene el Estado. eh, entonces, a los capellanes católicos. Entonces, ahí cuando uno dice, bueno, la Argentina tiene, o nuestro país y nuestros territorios tienen diversidad cultural y religiosa. Entonces, en ese punto es importante tener en cuenta que vamos a encontrar a nivel institucional mayor presencia de una de las religiones que de otras. Entonces, también hay que poder conocer, digamos, cómo es esta situación para poder gestionar en el sentido de administrar, conocer, dejar que cada uno pueda expresarse a su manera, etc. Todas las religiones tienen incidencia en estos temas, no solo el catolicismo y tampoco solamente la religión evangélica o los cristianismos diversos, también en el judaísmo, en el islam, todas las religiones tienen alguna posición tomada sobre los temas de salud, ¿sí? Y sobre todo, bueno, sobre los temas de aborto. Entonces es importante que cuando trabajan con estos temas, contemplar, ¿no? De las personas cuál es su religión o cuáles son sus creencias al respecto. También hay muchas formaciones interreligiosas, no solamente de una religión, pueden encontrar distintas. También existen distintos actores y distintas performatividades en el espacio público. Es decir, si hay bioética interreligiosa, seguramente allí encontrarán capellanes evangélicos, ¿sí? Las iglesias evangélicas a su vez tienen sus propios capellanes, que están, digamos, que se dedican a la atención de su feligresía en cuestiones de salud, ¿sí? Y también encontramos esta cuestión, ¿no? A nivel sociosanitario, actores que atienden, capellanes, bioticistas, bueno, que están ahí trabajando directamente vinculados al sistema sanitario. Y también por el otro lado encontramos aquellos
digamos, aquellos actores que hacen performatividades en el espacio público, que son los conocidos como los movimientos pro vida o que algunos autores los llaman conservadorismos religiosos. Y esos tienen otro tipo de performatividad, ¿no? Más efusiva, más vinculada a la manifestación, a la peregrinación, a poner carteles impactantes, incluso algunos pasan a la violencia física también, ¿sí? Son aquellos que denuncian a las mujeres, digamos, por abortos en los hospitales, o que denuncian a los médicos y a las médicas si realizan una interrupción de embarazo. Entonces, bueno, encontramos distintas performatividades, distintos tipos de actores, ¿sí? Cada cual tiene su propia característica. Algunos serán más vinculados a la atención en salud y otros serán más vinculados a la participación en el espacio público. Bueno, ¿qué quería mostrarles yo brevemente con todo, digamos, con toda esta presentación que hice sobre el aborto en territorio? En que van a encontrar mucha diversidad y muchas distintas opiniones sobre distintas cuestiones. Hay una normativa ahora que nos guía en cómo tiene que ser la atención en estos casos, cómo va a ser la interrupción voluntaria de un embarazo. Ya existía antes igual la interrupción legal y sin embargo era difícil, ¿sí? Había aborto por causales y era difícil poder acceder al aborto no punible. Entonces, bueno, me parece que lo que es interesante tener en cuenta en estos casos es que hay diversidad y hay distintas cosmovisiones y que cada uno y cada una debería poder, digamos, ejercer sus derechos sexuales y reproductivos sin que otras personas que tienen otras creencias y otros posicionamientos interfieran en ellos, ¿sí? Entonces, si uno está en un sistema de salud como paciente, como usuario del sistema de salud, está en una posición de desventaja con respecto al profesional de la salud que va a atenderme, ¿verdad? Porque ejerce cierto poder sobre mi cuerpo. Entonces, si el profesional de la salud quiere imponer sus creencias sobre las mías, ahí habría un inconveniente. Entonces, no estaría del todo adecuado que otra persona imponga sus creencias sobre mí. Entonces, lo importante en un sistema, digamos, de laicidad y donde se respete la diversidad de creencias y la diversidad religiosa, es que cada uno y cada una pueda, digamos, ejercer sus derechos con libertad de conciencia, de su conciencia. Entonces, cada uno y cada una verá en el territorio, en los territorios donde les toca atravesar estas situaciones, cómo acompañar a las personas que atraviesan una situación de esta, ¿sí? Van a atravesar quienes atraviesan un aborto, una interrupción de embarazo, ya sea por cuestiones vinculadas a pérdidas perinatales o por interrupciones voluntarias, requieren cierto acompañamiento. Y ustedes verán también que ahí existen, por ejemplo, dulas o algún tipo de acompañantes de medicina alternativa, que también están ahí acompañando a las personas que atraviesan estas situaciones. Entonces, cuando uno está en una situación de estas, lo que tiene que contemplar justamente es que hay diversidad de creencias, diversidad de abordajes, y que en el ejercicio de los derechos de las personas, cada quien, bueno, debe poder hacerlo según sus propias convicciones y no con la interferencia de otros. Eso sería mi recomendación para este tema, y el video tiene que ser breve, así que no pude ver todos los temas. Les voy a dejar algunos textos para leer, sobre todo les voy a dejar uno sobre el caso Belén, que fue un caso en Tucumán, donde justamente una chica llegó al hospital y la acusaron de haber tenido un aborto voluntario porque encontraron al feto en el inodoro. Entonces ella fue presa y una abogada tomó su causa, y a partir de ese caso, en este artículo que trabajamos con Karina Felipe, una historiadora también del CONICET, analizamos todas estas cuestiones sobre los no nacidos, sobre lo que uno ve, lo que uno piensa, lo que cada uno siente con estas cuestiones. Así que bueno, les voy a dejar ese texto para leer, y cualquier cosa pueden contactarme y respondemos las preguntas y las dudas que hagan falta. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.